Y vamos ahora a poner nombre y rostro a una de estas empresas innovadoras, podemos decir, desde su origen. Con sus actuales responsables conversará sobre empresas y familia, uno de los periodistas económicos que mejor conoce el potencial de esta tierra, y conoceremos algo más de una de las marcas familiares más especiales de nuestro país. En ocasiones, en la vida nos sonríe dándonos la oportunidad de hacer algo bello para ofrecérselo al mundo. Así es como comienza la historia de Carmencita, la historia de una empresa familiar. ¿Quién no recuerda aquellas carteritas de papel plegadas con delicadeza? Los dedos teñidos por el azafrán, ese olor tan especial al entrar en casa, la alegría, las risas, había comida familiar. Se dice que un hombre sin objetivo es como un barco sin rumbo. Gracias, Jesús Navarro, por embarcarte en aquella aventura que en 1923 te hizo cruzar mares, océanos, hacia un futuro posible para tu familia, para tus vecinos y para el mundo. Tu objetivo pasaba por mejorar la vida de las personas y dotar de aroma a los recuerdos. Conseguiste ampliar tu familia con un equipo humano excepcional que acompañó el crecimiento de una empresa querida y comprometida. Una empresa que ha impactado de forma significativa en el mercado por su modo de hacer, de entender el producto, de crear y de producir, con un leitmotiv muy claro: emocionar, hacernos más felices y mejorar nuestras vidas. Emocionar, esa es la palabra y es el camino. Porque somos seres sensibles que vivimos en un planeta sensible. Maya Angelou, una de las grandes comunicadoras de nuestra era, dijo: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que dijiste, pero la gente nunca olvidará lo que le hiciste sentir. De eso se trata, de aportar a este mundo productos que vayan más allá de sus funcionalidades técnicas, productos cuya misión radica en ser parte de una mejor experiencia de vida, marcas que aporten valor, que cuenten historias, nuestras historias. Solo queda daros las gracias por los momentos que nos habéis regalado, por cada memoria vivida alrededor de una mesa. Nos habéis dado 100 años de felicidad, que sean muchos más. Carmencita. Y ahora Luis Humberto Menéndez, jefe de Economía de Heraldo de Aragón, entrevista a Jesús Navarro y Jesús Navarro Alberola, miembros de la tercera generación de esta empresa centenaria. Carmencita, adelante, tenéis la palabra. Un placer participar en este evento. Yo también me he quitado la corbata, porque decís, como los premiados, aquí ellos han venido con corbata, pero bueno. Es un placer presentar una empresa como la vuestra y hablar de una empresa como la vuestra. Tengo aquí a mi derecha a Jesús Navarro, que es presidente y consejero delegado y es el hijo de Carmencita. Un aplauso. Y aquí su primo, Jesús Navarro Arbeloa, que es director general, que es sobrino de Carmencita. Bueno, vamos. Perdón, sí. También nos acompaña Paco Escolano, que es más tímido y no ha querido salir al escenario, porque decíamos, una empresa familiar, en un ámbito familiar, pues que suma la familia entera, pero él es el director comercial. Sí, Paco. Muy bien. Le vamos a desheredar, a quitar la herencia de golpe esta noche. Sí. Bueno, a ver, vosotros también ganaros la herencia también aquí, vamos a ver. No te vamos a dejar hablar mucho, ¿no? No, bueno, de eso se trata, vosotros sois los que tenéis que hablar. Bueno, la empresa, ya sabéis, se fundó en Novelda, en Alicante. Es curioso porque la imagen de Carmencita que podéis estar viendo ahí, hay gente que ellos mismos me decían cuando preparábamos este encuentro que la gente los identificaba como andaluces porque ella estaba vestida de cordobesa, ¿no? Sabéis que es el fundador, que es el abuelo de ellos. Y puso el nombre de la empresa del nombre de su hija, que va con ese mechón porque era una foto que le hicieron para... ¿Quién quiere empezar a contar la historia? ¿Esto cómo empezó? Porque decíais además que se identificaban como andaluces, que además esto empezó por una necesidad. Sí, pero antes de todo eso queríamos agradeceros porque de verdad
fuera de nuestro ámbito de influencia, que es la Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante, pues fue una impresión, una satisfacción, una sorpresa que la empresa familiar de Aragón se acordara de nosotros. Y en eso, al final, nosotros también pensamos que los productos se hacen en las fábricas, los productos de Carmencita se hacen en Novelda, pero las marcas empiezan a quedar en el corazón. Y tal vez esto refleje un poquito eso, es decir, ¿por qué Carmencita os acordáis de nosotros en Aragón? Pues simplemente os lo agradecemos de todo corazón. He de reconocer, antes de meternos en Carmencita, que yo de pequeño, como habréis visto, mi gran problema en estos eventos siempre son las escaleras. Yo creo que soy la última generación que pasó la polio en España, con lo cual la paso fatal, pero me aseguraron que había una rampita, con lo cual estamos tranquilos. Entonces yo, de pequeño, en los años 60, yo era del Real Zaragoza. Yo era del Real Zaragoza de los 5 magníficos, aunque viendo la juventud que hay aquí, igual la mayoría ni los conocéis. A Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. Incluso tengo una foto con un defensa central que era Violeta. Y en aquella época era uno de los mejores defensas centrales. Cuando el Zaragoza jugaba con el Elche, en aquella época que se hacían favores mutuos. Yo no sé si se salvaban uno al otro o qué, pero el Elche y el Zaragoza permanecían en primera. Bueno, como decían, somos una empresa familiar con 100 años, este año cumplimos el centenario, 100 años de vivencias en el mundo del sabor, dedicados con pasión a todas las especias que vamos buscando por el mundo. Pero las especias son complicadas, en España apenas se producen especias y son como las hermanas pobres de la gastronomía. Valen menos de 2 euros, duran un montón de tiempo la cocina porque se usan en pizcas, pues dan miedo. Tenemos un miedo cultural a usar especias y que nos estropeen un plato. Pero si analizamos los verbos que tienen que ver con las especias, adobar, aderezar, salpimentar, sazonar, nos dicen que las especias a lo largo de la historia de la gastronomía pues, han sido muy importantes. Y no solo en la historia de la gastronomía, también en la historia de las civilizaciones. Acordémonos de Elcano, Cristóbal Colón, Marco Polo, al final todos iban buscando especias. Entonces, en ese sentido, las especias son importantes en la historia de la gastronomía y en la historia de las civilizaciones. Hace 100 años, Novelda era un pueblo muy pobre, un pueblo agrícola. Y Jesús, continúa tú. Luis, no te vamos a dejar. Nosotros somos la tercera generación, ya que estamos en un congreso de la empresa familiar, somos la tercera generación y yo era el que tenía que destruir la empresa. Como veis, voy todo tatuado, me compré un deportivo a los 20 años, mi padre iba detrás de mí muy preocupado y yo era el que tenía que destruir la empresa. Y resulta que me topé con mis primos, me salvaron la vida. Y aquí estamos, lo cual es un orgullo, o sea que falló. O sea que aquí no se cumple eso de que la tercera generación es cuando se falla. Gracias a ellos, no se ha cumplido. No se ha cumplido. Bueno, yo era el que tenía que romperlo. Sí, bueno, Novelda, efectivamente, el río es salado, el río Vinalopó es salado. Imaginaros, hace 100 años la pobreza era brutal, la gente se moría de hambre, entre ellos nuestro abuelo, que eran 8 hermanos. El abuelo nuestro cogía boñigos por la calle de los caballerizas para abono y era la manera de sobrevivir. Entonces, Albacete estaba a tiro de 6 horas en carro, 8 horas, eran 120 kilómetros o 12 horas en carro de mulas, iban a Albacete y se traían al azafrán. Entonces, la necesidad hizo que naciera un espíritu comercial que no existía, esa necesidad de comer. Entonces compraban el azafrán, unos se exportaban a la India, a Japón. Hay fotos espectaculares de personas de nuestros antepasados de Novelda en Japón, en la India, en 1914, en 1920. El abuelo nuestro al revés. Nuestra abuela Carmen hacía las carteritas de pequeñas estas de papel, que es una dosis de azafrán para un cocido. Y en vez de irse a Japón lo vendía por Murcia, por Alicante, no se iba más allá, pero creó una marca. Esa fue la gran apuesta del abuelo nuestro, ¿no? Él inventó el marketing, para él no había, él creó la marca para que identificaran el producto tan bueno que ponía de azafrán, pero no pensó en ir más allá de eso. Identificó como la foto de la hija mayor, que era mi tía y su madre, y así nació, primero con esta foto.
de un lazo cuando tenía 1 año o 6 meses. Ya empezó a vender y luego ya en la foto sale con mi padre, que se lloraba por querer hacerse una foto el día de la sesión. Y esta es la foto que ha permanecido, ¿no? Esta foto es curiosa porque es la abuela Carmen, en brazos está mi primo Paco, que está allí sentado, que toda la vida ha estado llorando. Ahora también... Y encima no le dejáis subir. Sí. Y vamos a decir, te pedimos la presencia de Francisco Escolano. Está hecho polvo. El de la corbata soy yo, que era el que destruía todo. Sí. Y mi primo, aquí Jesús al lado. Es una foto muy curiosa, porque mi abuela nos decía, sois primos, pero tenéis que quereros como hermanos. Esa es la clave. Y nos daba un amor, era una mujer tan generosa en el amor, nos abrazaba. Y aquí se ve, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a mí me preguntan, ¿cuál es el éxito de 100 años este año? Es el amor, una palabra poco empleada en el mundo de la empresa. El amor nos ha salvado y hemos llegado hasta aquí. Muy bien. La marca Carmencita fue registrada en 1926, poco después. Sí. He estado leyendo que ellos me pasaron, hablamos la semana pasada un día para preparar esto, y me pasaron una historia de la empresa, más o menos, ¿no? Como la narraba. Hay un pasaje que quiero leer, que quiero saber cuánto os seguís identificando con esta idea, que es, a lo mejor es que somos unos nostálgicos, y nuestro negocio es vender nostalgias envasadas. El aroma de los guisos de tu madre, de tu infancia, de tu familia disfrutando entre risas y armonía de esos sabores que hoy huelen a melancolía y recuerdos del pasado. ¿Cuánto queda de esto? Pues queda casi todo, pero ahondando en lo que decía Jesús, el abuelo era el emprendedor y la abuela era la madre que alrededor de ella crecimos todos. Luego estuvo mi madre y todavía nos queda una persona, que es la madre de Paco, de la segunda generación, que es la que nos mantiene unidos, y yo pienso que esto ya es indisoluble. Entonces, el abuelo, al crear la marca, muchos años después, un gurú de marketing de estos que es americanos, llegaron a decir una cosa que él descubrió: si no eres una marca, serás una mercancía. Entonces yo creo que aquello, de hecho, fue importantísimo para nosotros, porque vender azafrán o vender colorante era una cosa, vender azafrán o colorante o todas las especias que vendemos nosotros, Carmencita, pues nosotros no vendemos especias, vendemos especias, Carmencita es otra. Y ahí tuvo la gran visión el abuelo. El tema de la nostalgia es verdad, las especias nos transportan, los recuerdos, porque los aromas de cocina de tu madre, de tu abuela, eso, cuando tú usas especias, al final lo que te aportan es sabor, aroma y color, y te retrotrae, uy, este cocido está como el que hacía mi madre, o estas albóndigas están, y al final todo eso lo aporta las especias. Y yo creo que todavía seguimos pensando eso, y la mayoría de gente reconoce. Yo, cuando era estudiante, ibas a casa y reconocías las comidas por las especias que usaban. Para que en España, como decía antes, tenemos cierto miedo a usar las especias, ¿no? Aunque las especias, muy pocas pueden estropear un plato, pero cruzas la frontera, vas a Francia y ahí usan de todo, tienen la misma carne, el mismo pescado que nosotros, pero usan mostazas, pimientas. Aquí no, aquí un poquito, no nos pasemos, que hay niños, que tal, pero es verdad que sí que pensamos a veces que somos unos nostálgicos. ¿Y qué representa el azafrán para vosotros? Bueno, muchos os identifican con las paellas. El azafrán es el inicio, como explicaba, porque era lo más fácil, era un producto natural. El azafrán es tan caro porque son los pistilos de una flor. Para haceros una idea, un campo de fútbol plantado de azafrán son 3,5 kilos. O sea, hay que coger la flor, hay pocas horas para mondar, que se llama quitar los pistilos, y luego hay un proceso de secado muy, muy complicado. Entonces, el mecanizarlo es prácticamente... Y el azafrán es el origen nuestro. Esto es muy curioso porque, como decía mi primo, el abuelo era un crack. Era un crack en la República, como empezó en 1923, por había destape y tal, y los anuncios utilizaba, pues que en aquella época era una cosa atrevida, ¿no? Sí. La parte esta que veis aquí, una señorita utilizando tal. Esto se utiliza en los cines,
En los intermedios se ponía estos anuncios. Ganó Franco la guerra y pasó aquí. Este tema se ve se acoplaba todo de una manera brutal, ¿no? Y luego la democracia ya es otra historia, ¿no? Pero era un crack. Esta foto es de los años 50, de la fábrica, los anuncios. Ahí hubo un momento importante que fue porque el colorante sustituyó al azafrán en la posguerra pues, debido a la escasez, la penuria, y hubo un momento que en casa pues, ya había una empresa floreciente a final de los años 40 con unas 100 personas. En Novelda a las fábricas de especias se les llama porches y están unidos a las casas familiares. Entonces en el porche trabajaban unas 100 mujeres. Como el convenio era muy bajito, los hombres trabajaban en la agricultura y las mujeres eran más habilidosas porque al final era poner 90 miligramos de azafrán o 1,5 gramos de colorante. Entonces había unas 100 mujeres trabajando en el porche y aparece la primera máquina que de envasar carteritas. Cada máquina hacía el trabajo de 10 mujeres. Entonces, por una regla de 3, con 10 máquinas, pues no haría falta nadie. Y entonces ahí, como decíamos, el abuelo se dio cuenta, no vamos a despedir a nadie. Lo que vamos a hacer es diversificar al resto de especias. Las máquinas hacían las carteritas de azafrán y de colorante y las mujeres empezaron a hacer sobrecitos, primeros sobrecitos que eran consumo más pequeño, de anís, comino, pimientas, canelas, y no se despidió a nadie y seguimos ya. Carmencita se abre del azafrán y el colorante a todas las especias. Eso fue un momento clave. ¿Ahora cuántas referencias hay? ¿Tenéis? Pues más de 700. Más de 700, lo que pasa en distintos formatos, porque a cada formato lo llamamos una residencia, pero una referencia, por ejemplo, la pimienta igual está en siete formatos, entonces al final entre todas hay unas 700 referencias. La empresa tiene unos 430 trabajadores, ¿no? Aproximadamente. Todos, en este momento todos fijos, después de la reforma laboral ya podemos decir que el 100% de los trabajadores son fijos. Sí, 470. Hay que vender muchas especias para tener ese trabajo y para tener ese crecimiento, ¿no? Yo creo que en una parte es el de libros y si vendiéramos, no sé, otro producto que fuera mucho más, y es que vendemos un producto que en realidad... Vendríamos en avión aquí a Zaragoza. Exacto. Venimos en un coche que tiene 7 años y sufrimos todavía. Hombre, la verdad es que Carmencita, con las marcas que hacemos, tenemos aproximadamente un 60% del mercado, lo cual es bastante. Que una empresa tenga un 60%. Por eso estamos exportando cada vez más. En México somos la segunda marca. Sí. En Chile casi somos líderes. Sí. En el mercado anglosajón de Estados Unidos y sobre todo el hispano estamos. Aquí se ve curioso la evolución. Como veis, la marca pasa de una foto a un logo. El final, hay una evolución. El diseño del packaging y de la marca siempre decidimos hace 30 años hacerlo externo. Es curioso, es una idea que os damos, ¿no? Que si tenéis una empresa con mucho marketing como nosotros, lo ideal es que el diseño, incluso el producto, lo haga gente de fuera porque es más fría. Nosotros meteríamos tanto en el producto que no lo entendería el consumidor. La gente externa de los números... Trabajamos con Manuel Estrada, que es Premio Nacional de Diseño, que es cada vez hay un disgusto, cada vez que nos presenta un diseño, sí. Hay un disgusto porque podríamos comprarnos el avión, pero vale la pena porque este es el último tarro que hemos lanzado con motivo del centenario, sí. Y como veis cada vez es más sencillo, al final es pimienta, Carmencita y ya está, o sea, no hay, cuanto más sencillo... Sí. Más bonito es, ¿no? Sí, sí. Aquí nos sorprendió porque salimos en el periódico El Mundo, sí. Sí. Y esta chica es la que intento yo ligarme, que no hay manera. Le pedí al publicista el número de teléfono, sí, sí. Pero no me lo ha dado todavía. Decíamos, y cuando comentaba con vosotros también antes, que en realidad la historia de Carmencita es un poco la historia de España también, ¿no? Que ha ido muy paralela a la historia de España. Sí, eso es muy curioso lo que estás diciendo porque
es verdad que como veíamos antes, vamos paralelo a la historia de España, ¿no? Para mí, la historia, ahora que estamos en Aragón, que no sé, es muy español, ¿no? Estar aquí. A ver, desgraciadamente en algunas zonas de España pues no se siente esa españolidad. Aquí se siente y yo estoy orgulloso de eso y seguro que mis primos también. Entonces, la historia de España es muy triste, ¿no? Vivimos la guerra civil, vivimos, y claro, la marca Carmencita con el abuelo nuestro luchando, pues vivía esas vicisitudes de país. Hemos los 40 años de dictadura, la transición que fue tan difícil, y ahora Carmencita tiene una esperanza mundial que para mí es la esperanza que tengo en España, ¿no? Como país es un orgullo ser español, vivir aquí, la gente quiere venir a vivir aquí, la democracia que tenemos consolidada y ¡viva España! ¿En qué años se dieron cuáles fueron el salto cualitativo para ser una empresa como la que es hoy? Ahora, como os decía antes, en la fábrica de especias, el porche estaba unido a la casa. Y en ese... ¿Vosotros vivíais al lado de la fábrica? En la casa de los abuelos, al lado del porche. Y había un patio que era el que unía el porche con la casa. De manera que los trabajadores y las trabajadoras del porche pertenecían a la familia y la familia pertenecía al porche. Allí, cuando alguien se ponía enfermo, la abuela, mi madre eran las que le hacía la manzanilla, el café con leche, cualquier cosa, desayunaban con la familia. Y yo siempre digo que el contacto, nuestro primer contacto con las especias de todos los primos ha sido ese patio. En ese patio era el que jugábamos, el que por en medio de las máquinas escondiéndonos, que luego por la noche al ducharnos el agua salía un color amarillo del colorante, de la pimienta, de las especias. Y toda esa historia de España nosotros la hemos vivido a través de ese patio que unía el porche con la casa. Al final de los años 80, nuestros padres tenían, la segunda generación, tenían 60 y tantos años y nosotros teníamos 20 y tantos. Y ahí hubo una pequeña duda porque pensaron, Carmencita está bien posicionada en el mercado tradicional, pero la gran distribución que venía de Francia, Prica, Continente, Auchan, Carmencita no tenía presencia y dijeron, tenemos que unirnos a una multinacional para obtener sinergias comerciales. Y se les ocurrió vender una participación del 50% a Ebro Foods. Ebro era la azucarera, en aquel momento había 3 azucareras, y se vendió el 50% y estuvimos 13 años con Ebro. Yo creo que aquello fue el momento que permitió que Carmencita diera el salto. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que pasamos de tener contables con manguitos a tener directores financieros, de tener mecánicos con monos a tener ingenieros industriales, y aunque la sinergia comercial no se produjo porque el azúcar era un monopolio y los clientes no querían ni ver el azúcar, pero sí la Ebro cotizaba en bolsa, había que reportar, sí hubo una modernización de la empresa a todos los niveles. Luego, posteriormente, Ebro se fueron fusionando las 3 azucareras, se fusionaron con Puleva, se fusionaron con la arrocería Herba y cada vez eran más grandes y nosotros éramos la única participada que tenían el 50%, con lo cual en 2003 llegamos a un acuerdo rápido y recompramos el 50%. Y hace 20 años seguimos siendo empresa familiar. A partir de ese momento es cuando damos el salto importante. Ahora la propiedad está al 100% de la familia. La propiedad es 100% familiar. Son 3 ramas familiares. Representantes tenéis aquí de los 3, aunque no veáis al tercero, pero estamos aquí los 3. ¿Y cómo tenéis previsto el relevo? ¿Ya ha entrado la siguiente generación? ¿Están ya dentro de la empresa? Si nos veis, pues nosotros estamos ya casi en la puerta de salida. La siguiente generación la tenemos en el banquillo calentando, sin ocupar aún puestos de alta responsabilidad, pero ya con cierta responsabilidad. Sí. Aquí nosotros, por ejemplo, no tenemos un protocolo familiar. Nosotros, el tener a Ebro 13 años dentro, para nosotros fue un protocolo. Eso nos hizo dejar todos los vicios familiares, nos hizo adquirir estructura de multinacional y hoy no tenemos. Y han pasado 20 años y seguimos sin tener. Basados, como decía Jesús, en el amor, seguimos queriéndonos, aunque nos peleamos y tal, pero seguimos queriéndonos. Y luego
porque un protocolo lo que te da es una imagen estática de un momento. Es decir, un protocolo en una generación puede ser perfecto. 2 generaciones después, el protocolo se convierte, yo creo, en una bomba de relojería que 2 generaciones después van a activar seguro. De hecho, muchas empresas familiares, no aragonesas, de otras zonas cerca de aquí, generaciones después de tener protocolos, han ido reventando las familias. Entonces, al final, se pierde la familia y se pierde la empresa. Entonces, hoy por hoy, pensamos que nuestro principal activo es la relación que tenemos entre nosotros y nuestros hijos, y lo consideramos importante. ¿Y tenéis muy bien dividido el poder dentro de la empresa o no? Lo tenemos muy bien dividido, pero todos hacemos de todo. Por ejemplo, Paco es el que se pelea con los clientes todos los días. Es un bulldozer que todos los días está hablando con clientes. Gracias a él vendemos. Jesús lleva unas relaciones externas magníficas, es el mejor relaciones públicas del mundo. Y aparte de ser el que más sabe de marketing de todo el mundo. Luego veréis la última novedad que vamos a poner ahí. Y yo un poco toco de todo, pero no toco nada. Bueno, es el presidente y consejero delegado. O sea, sí, el problema, yo soy físico, yo era catedrático de física y química. Yo llegué aquí en la época esa que he contado de Ebro. Nuestros padres ya nos llamaron y dijeron, venga, uno de cada casa, para aquí. Tuve que dejar la enseñanza y aquí estamos. Bueno, no sé si ahora es cuando quieres desvelar, ¿es el nuevo producto que vais a sacar? Pues sí, venga, a ver, antes de que lo saques, a ver, ellos hacen especias, o sea, ellos venden especias, pero esto es otra cosa. ¿Por qué? Sí, pues... ¿Por qué? Ya cuéntalo todo. Es muy bueno la pregunta, porque yo creo que lo que una empresa familiar, que nos están escuchando las empresas familiares, no debe limitarse, debe tener la amplitud que tienen las grandes multinacionales, que tienen un abanico inmenso de productos y de posibilidades de mercado. Entonces, a nosotros nos vino, lo voy a poner, nos vino un concepto a través de... Es una historia, lo voy a contar rápidamente. Esta mano de santo. Ya sabía yo, pocas explicaciones hay que dar, ¿eh? No sé por qué, pero te pega mucho explicar esto. Bueno, pero cuenta que hay detrás. Lo que decía de destruir la empresa era yo, ¿eh? Era yo. Gracias que vino mis primos y me salvaron. Bueno, esto es muy curioso porque además lo que voy a contar es verdad. Tenemos un chico de Novelda, amigo, que tiene una empresa que se dedica al ácido tartárico. El ácido tartárico es la espuma que dejan las bodegas de vino, compran todo el mundo esa espuma que deja el pozo del vino y lo convierte en un polvo que resulta que es, en Estados Unidos se vende como, tiene una fábrica en Nueva Jersey, es un tío multimillonario, con este polvo es líder mundial de ácido tartárico. Bien, en Japón se utiliza para conductor de la electricidad de las lámparas LED. En fin, unas historias increíbles. Es un producto mágico. Y un día viene y me dice, Jesús, él es industrial puro y no sabe comercializar. Dice, Jesús, he mezclado el ácido tartárico con vitamina B12, con tal y con cual. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Que te quedas embarazado? O un Viagra nuevo o tal. Y me dice, no, te quita el alcohol, elimina el alcohol. En 15 minutos pasas de 0,80 con el esto de la Guardia Civil, de 0,80 a 0,20 en 15 minutos. Y yo, bueno, yo ya me imaginaba, bueno, el avión multimillonario. Hicimos una empresa al 50% hace 3 años. Fuimos a comer a un restaurante, a un sótano, para que no nos oyera nadie. Yo no bebo alcohol desde hace 10 años, no estaría aquí sentado. Lo dejé el alcohol y bebían, tú bebiste, el Paco, bueno, el aparato tal, 0,90, llamándome de todo, insultándome. Claro, yo lo veía todo, lo grababa, se toman el producto, que era un polvo efervescente, y bajan a 0,20. De pronto, bueno, todo se calma y yo digo, de aquí nos hacemos socios al 50% y
nos vamos al tema de marketing. ¿Cómo vendíamos ese producto en polvo? La marca la tenían unas monjas de La Coruña, Mano de Santo. Llamamos a la Madre Superiora. Unos pastelitos. La Madre Superiora, mire, le hacemos un papel, yo le compro la marca, le dejamos hacer los polvorones todavía. ¿No le dijisteis para qué? No, me dijo, dígame el precio en pesetas, por favor. Le decimos el precio en pesetas, un silencio en el teléfono y conseguimos una marca. Y vais en nombre de Carmencita, que es muy cándida, y no Sí, le sí, diríais. sí, sí. Entonces, Mano de Santo es una marca que lo dice todo, ¿no? Hemos añadido nopal, que es un cactus mexicano, que aunque no lo creáis, también quita el alcohol. Y entonces lanzamos el producto en polvo. Lo que estáis viendo aquí es lo que vamos a lanzar ahora en verano. Nos hemos gastado... Hubo que reorientar, porque el eliminar el alcohol se nos tiraron encima a todos, sanidad. Entonces hubo que reorientar. ¿Hacia dónde vamos? Por la resaca. La es decir, resaca. si no podemos contrarrestar el alcohol, vamos a contrarrestar la resaca. Claro. Y entonces, Entonces, el éxito, yo creo que... ¿Cuántos de aquí conocen Mano de Santo? Que levanten la mano, por favor. Joder, nadie. Paco lo conoce. Mira, ahí Paco. Hasta el primo. Normal, ¿en Aragón no bebéis o qué? Porque te lo juro que en otros sitios la gente levanta la mano. Entonces, hemos logrado 3 años, el fracaso ha sido total. Yo digo que hay que contar los pero fracasos. es que vino una pandemia. La pandemia, Vino la pandemia. Nos mató porque se acabaron las bodas, se acabaron las fiestas. Claro, lo sacamos en polvo y claro, cuando uno va borracho perdido, imagínate mezclar 2 sobres. Sí. Había gente que en vez de poner agua se lo tiraba a la boca directamente. La espuma. Por no decir que se lo metían por otros lados. Bueno, al final, después de fracasos y de 2 millones de euros de inversión, vamos a sacar el Mano de Santo como Red Bull. No es un energético, es un reconstituyente. Estamos perfilando, o sea, en el límite de la ley al decir que el nopal contrarresta la resaca. Vamos a ocupar un hueco nuevo en los espacios de refrescos que no existe en el mundo y esperamos comprarnos el avión pues en 2 años. En 5 años... En 5 años venderemos a Coca-Cola Mano de Santo. Se nos va acabando el tiempo. Yo simplemente ya casi para concluir. ¿Qué planes tenéis ahora? ¿Qué esperáis? Pues hombre, nosotros siempre hemos creído que las bases de nuestro negocio son la calidad de los productos y la gestión de intangibles como la marca y la responsabilidad social. Entonces, seguiremos buscando especias por todo el mundo. Tenemos tratos con agricultores tanto en Bolivia como en Vietnam, en Sri Lanka, que nos cultivan las especias para nosotros. El consumidor cada vez está más formado y cada vez quiere productos que no tengan OGMs, que no tengan ningún tipo de mezcla, que no sean puras, y estamos luchando en eso. En el proyecto que llamamos Salud, lo que pretendemos es ir eliminando la sal de los productos, ir eliminando el azúcar, todos los alérgenos y luego el mundo de la restauración. Es decir, nosotros estamos muy bien en los hogares. Yo siempre digo que los cocineros tienen en Carmencita en su casa, pero no la tienen en el restaurante, porque no hemos sabido llegar a los restaurantes. Y ese es el reto que nos hemos planteado para los próximos años. Hay un mercado muy grande. No entiendo que los chefs arriesguen su comida con productos que no tengan la calidad que deben, porque al final se pone 1 gramo o 2 gramos de especias, y el reto que tenemos es crecer en el mercado Horeca. ¿Y los consumidores están apoyando? Sí, sin duda. La fábrica la inauguramos este año, en junio. Se nos ocurrió invitar al rey y nos ha contestado, nos hemos asustado todos, y lo inauguramos en octubre, creo, ¿verdad? Sí. Es una fábrica con unos 35.000 metros, de las más grandes de Europa de especias, y es un orgullo, ¿no?, para nosotros que estamos en la última etapa, pues va a ser muy emocionante. Claro. Y ojalá el abuelo nuestro lo viera, ¿no?
Siempre me emociono cuando hablo. Sí. En el libro se dice que supongo que eso pasará ahí. Dice, yo entro en una casa o en la fábrica, incluso en la oficina, y voy diciendo ajo, comino, azafrán. Seguirá así, ¿no? Así sigue. De hecho, no nosotros, porque esta es la fábrica que ya está fuera del pueblo, pero en la fábrica actual, que seguimos llamando Porche, que está en medio del pueblo, todos los vecinos saben, hoy están haciendo ajo, hoy están haciendo comino, hoy están haciendo pimienta. Y nada, y os invitamos, si pasáis cerca de Novelda, que está a 25 kilómetros de Alicante, visitar nuestra fábrica, estaremos encantados en recibiros. Muy bien. Igual que nos habéis recibido a nosotros. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Y nada, un aplauso. Y gracias.